Delante de sus amigas, mi esposa se rió, honestamente, él es solo alguien con quien vivo. Todas se rieron. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas, me fui sin decir una palabra y dejé de cubrir cualquier gasto. Una semana después, ella ya no se reía de solo alguien. Nunca esperé escuchar a mi propia esposa hablar de mí de esa manera. Estábamos fuera con sus amigas en una cena informal, algo que ella había planeado hace semanas. Yo ni siquiera quería ir. Estas noches solían ser iguales. Ella chismeando con sus amigas mientras yo me sentaba allí asintiendo, apenas incluido en la conversación. Yo había sugerido que nos quedáramos en casa ese viernes, tal vez pedir comida para llevar y ver algo juntos. Ella me había mirado como si le hubiera pedido cancelar la Navidad. He tenido esto planeado durante 3 semanas, Wes, había dicho, volviendo la vista a su teléfono. Así que, allí estaba yo de nuevo. El restaurante estaba lleno. Rusty's Cooper, junto al puerto interior, justo en el agua. Uno de esos lugares con ventanas de piso a techo con vista a los barcos y las luces de la ciudad reflejándose en el puerto. Terminamos en una mesa larga donde me sentaron a 4 sillas de distancia de Diane, lo suficientemente lejos como para que ella probablemente pensara que yo no podía escuchar por el ruido de la multitud del viernes por la noche. Al principio ni siquiera estaba prestando atención. Mi mente estaba en otra parte, probablemente pensando en el proyecto de renovación del puente que había estado supervisando para la ciudad. Estábamos en la fase final, haciendo pruebas de carga en los soportes, y yo había estado trabajando semanas de 60 horas para mantener el cronograma. O tal vez estaba pensando en lo que haríamos durante el fin de semana. No habíamos pasado tiempo real juntos en semanas. Cada vez que sugería algo, ella tenía planes con amigas o mandados que hacer o algo que no me incluía. Pero entonces, a través de la charla y las risas habituales, a través del ruido de los vasos chocando y otras conversaciones mezclándose, escuché a una de sus amigas hacer una pregunta que me hizo prestar atención. Creo que fue Kristen, la que trabajaba con Diane en marketing. Entonces, ¿cómo te trata la vida de casada en estos días? Recuerdo que el momento se hizo más lento. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero algo en la forma en que Kristen lo preguntó, algo en el tono me hizo prestar atención. La respuesta de Diane fue una risa fuerte y despectiva que resonó en la mesa, seguida de palabras que nunca olvidaré. Honestamente, él es solo alguien con quien vivo en este punto. Solo alguien con quien vivo. La conversación a mi alrededor continuó, pero dejé de escucharla. El sonido se amortiguó como si estuviera bajo el agua. Sentí que mi mano se apretaba alrededor de mi vaso de agua. Ni siquiera recuerdo la forma exacta en que la conversación continuó después de eso porque mi mente se quedó en blanco. No fue solo lo que dijo, fue como lo dijo. No estaba bromeando de una manera juguetona y burlona. No estaba siendo afectuosa ni sarcástica. No había calidez en su voz. Ningún indicio de que estuviera exagerando para causar efecto. Sonaba seria, indiferente, aburrida, incluso como si ya hubiera aceptado esta versión de nuestra relación como un hecho. Lo archivó bajo las cosas que simplemente son peores. La forma en que sus amigas reaccionaron, riendo entre dientes, asintiendo, con unos pocos murmullos comprensivos, dejó en claro que esta no era la primera vez que ella decía algo así. No estaban sorprendidas. No estaban incómodas. Estaban de acuerdo con ella. Una de ellas incluso dijo, amiga, te entiendo. Como si fuera la cosa más identificable del mundo. Me senté allí sintiendo el peso de esas palabras instalarse en mi estómago como una roca. Frío, pesado e innegable. No estaba enojado. Todavía no. Ni siquiera estaba triste. Estaba simplemente atónito. Completamente tomado por sorpresa de una manera que no sabía que era posible. Cuando has estado con alguien durante 6 años, ¿era así como ella realmente me veía? ¿Solo alguien con quien vivía? Empecé a repasar los últimos meses, tal vez incluso el último año, tratando de descubrir cuándo habían cambiado las cosas. ¿Cuándo había dejado de ser su esposo para convertirme solo en alguien que ocupaba el mismo espacio? ¿Había estado ciego a esto todo este tiempo? ¿Hubo señales que me perdí? Pensé en la forma en que ella había dejado de preguntar sobre mi día.
La forma en que se desplazaba por su teléfono cuando yo hablaba. La forma en que hacía planes sin verificar si yo quería ir, y luego actuaba sorprendida cuando me sentía excluido. La forma en que había empezado a decir yo en lugar de nosotros al hablar del futuro. Pequeñas cosas, diminutas erosiones. Las había descartado como estrés del trabajo, como fricción normal de una relación, como simplemente la vida interponiéndose. Pero tal vez no eran pequeñas. Tal vez eran exactamente lo que parecían. Yo no era perfecto. Nadie lo es. Había estado trabajando muchas horas en el proyecto del puente. Había estado cansado, distraído. Había noches en las que llegaba a casa demasiado agotado para hacer algo más que comer y desconectarme frente al televisor. Pero nunca había pensado en ella como algo menos que mi esposa. Trabajaba duro. La apoyaba. Hacía un esfuerzo incluso cuando estaba exhausto. Y sin embargo, aquí estaba ella, reduciéndome a un tipo que simplemente vivía con ella. El resto de la cena fue un borrón. No dije mucho, no reaccioné, no la confronté en ese mismo momento y lugar. ¿Qué se suponía que debía hacer? Causar una escena en medio de un restaurante, pedirle que se explicara mientras sus amigas miraban. No iba a darle la satisfacción de hacer parecer que había tocado un nervio. Pero por dentro, algo cambió. Por el resto de la noche, la observé de manera diferente. La forma en que apenas me reconocía, la forma en que estaba completamente involucrada en las conversaciones con todos menos conmigo, la forma en que reía y bromeaba con sus amigas mientras yo estaba sentado allí sin ser notado. Y de repente, lo vi claramente. Simplemente no me había dado cuenta todavía. El viaje a casa en su auto fue silencioso. Ella miraba su teléfono en los semáforos en rojo, desplazándose por lo que sea que sus amigas estuvieran enviando mensajes de texto sobre la noche. Yo miraba por la ventana. Cuando llegamos a casa, ella siguió con su rutina habitual. Se quitó los zapatos, tomó un vaso de agua, comenzó a desplazarse por su teléfono como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera humillado frente a sus amigas. La observé por un momento, preguntándome si sacaría el tema, si tal vez se daría cuenta de lo que había dicho, de cómo había sonado. Pero nada, ni una sola mirada en mi dirección, ni un solo reconocimiento de lo que acababa de suceder. Fue entonces cuando supe que tenía que decir algo. ¿Por qué dijiste eso?, pregunté. Ella apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Decir qué? En la cena, cuando preguntaron sobre la vida de casados. Ella frunció un poco el ceño, todavía distraída por lo que fuera que hubiera en su pantalla. ¿De qué estás hablando? Me llamaste compañero de cuarto. Eso captó su atención. Levantó la vista, poniendo los ojos en blanco como si yo estuviera haciendo un gran problema por nada. Oh, eso. Vamos. Fue solo una broma. ¿Una broma? Dejé escapar una pequeña risa sin humor. No sonaba como si estuvieras bromeando. Ella suspiró y dejó su teléfono en la mesa, dándome finalmente toda su atención. Estás siendo demasiado sensible. Fue solo algo que decir. No quise decir nada malo con eso. Quería creer eso. Quería decirme a mí mismo que estaba exagerando, que era solo un comentario casual y no un vistazo a cómo ella realmente me veía. Pero no pude, porque en el fondo sabía que no era así. No quisiste decir nada malo con eso, repetí, sacudiendo la cabeza. Entonces, si yo dijera lo mismo de ti, si les dijera a mis colegas que eres solo una persona con la que vivo, ¿no te importaría? Ella se burló. No me importaría, porque no me lo tomaría tan en serio. Estudié su rostro, buscando cualquier señal de arrepentimiento, cualquier señal de que entendiera por qué esto no estaba bien. Pero no había nada, solo irritación, como si yo fuera quien estaba haciendo de esto un problema. ¿Has dicho eso antes, verdad?, pregunté. Ella no respondió de inmediato. Esa vacilación fue toda la confirmación que necesitaba. Mi pecho se apretó cuando la comprensión me golpeó por completo. Esto no era solo algo que soltó en el momento. Esto era algo que les había dicho antes, algo que realmente creía. No se trataba de las palabras en sí. Se trataba de lo que representaban.
Ella ya se había desconectado de este matrimonio. Tal vez lo había hecho desde hace mucho tiempo. Tal vez yo me había aferrado a algo que ya se había ido. No estaba enojado. Todavía no. Estaba simplemente cansado. Creo que ya no me ves como tu esposo, dije, más para mí mismo que para ella. Ella volvió a suspirar, frotándose las sienes como si la estuviera agotando. ¿Podemos no hacer esto en este momento? Eso fue todo. Eso fue todo lo que tenía que decir. Ninguna disculpa, ningún intento de explicar, solo una súplica para dejarlo pasar. Asentí lentamente. Bien. Me di la vuelta y me alejé, dirigiéndome a nuestra habitación. Pero algo dentro de mí me decía que esta conversación no había terminado. Ni por asomo. Ella no me veía como su esposo. La mujer que dormía a mi lado, si es que se le podía llamar así, ya que se había apartado de mí toda la noche, con su espalda como una barrera física entre nosotros, no tenía respeto por mí. Tal vez no lo había tenido durante mucho tiempo. Y si ese era el caso, entonces, ¿qué seguía haciendo yo aquí? A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Me duché, me vestí y entré a la cocina como siempre lo hacía. Ella ya estaba allí preparando café, desplazándose por su teléfono. Me miró brevemente antes de volver a la pantalla. Nada era diferente para ella. Para ella, la conversación de anoche ya había quedado enterrada bajo una docena de otros pensamientos. No vio el peso de lo que había sucedido. No le importó que yo hubiera pasado la noche despierto en la cama, dándome cuenta de que estaba perdiendo mi tiempo. Y fue entonces cuando supe que había terminado. No hice un anuncio. No la senté para una conversación dramática sobre cómo merecía algo mejor, cómo necesitaba a alguien que realmente me valorara. ¿Cuál sería el punto? Ella ya me había mostrado exactamente lo que yo significaba para ella. Así que comencé a hacer un plan. Revisé nuestro contrato de arrendamiento en línea. Su nombre era el único que aparecía allí. Lo había firmado antes de que nos casáramos. Quería construir su historial crediticio. Las facturas, todas a su nombre también. Todo sobre este lugar, la vida que habíamos construido juntos, era técnicamente suyo. Eso facilitaba las cosas. No tenía que pelear por nada. Tenía algunos ahorros. 18.000 pesos en una cuenta separada. Suficiente para conseguir un lugar propio. Podía permitirme mudarme sin ningún problema. Lo único que tenía que hacer era decidir cuándo. Hice los cálculos. Ella ganaba 54.000 pesos al año en su trabajo de marketing. El alquiler era de 2.400 pesos al mes. Ella podría cubrirlos si recortaba gastos significativamente, pero no sería fácil. Tendría que renunciar al estilo de vida con el que se había sentido cómoda. El que mi cheque de pago ayudaba a mantener. Pasé el sábado buscando alquileres a corto plazo. Encontré un apartamento amueblado en Cantón, un vecindario diferente al otro lado del puerto. 1.600 pesos al mes por un mínimo de 2 meses. Disponible para mudarse el martes. Lo reservé sin dudarlo. Durante los siguientes días, seguí el juego. Fui a trabajar, volví a casa, actué como si todo estuviera bien, pero ya me estaba alejando. Empecé a empacar poco a poco, tomando solo lo que era mío. Ropa, aparatos electrónicos, documentos importantes, todo lo demás se lo podía quedar. No lo quería. Ella no se dio cuenta. No preguntó por qué de repente estaba limpiando mi lado del armario, por qué algunas de mis cosas estaban desapareciendo. No me prestaba la suficiente atención para eso. Y eso solo confirmó que estaba tomando la decisión correcta. El sábado por la noche, empaqué una bolsa de viaje y la puse en el maletero de mi auto. El domingo, hice lo mismo con otra bolsa. El lunes por la noche, hice un inventario final. Lo que quedaba cabía en 3 viajes el martes por la mañana. La noche antes de irme, me senté en la sala de estar de nuestra casa en Federal Hill, mirando alrededor por última vez. Este lugar había sido nuestro una vez, un hogar que habíamos construido juntos, pero ahora era solo un lugar donde 2 personas casualmente existían bajo el mismo techo.
Yo ya no iba a ser parte de eso. El martes por la mañana, la alarma de Diane sonó a las 6:45. La escuché pasar por su rutina. Ducha, café, interacción mínima. Se fue a trabajar a las 8:20, igual que siempre. Esperé 10 minutos para asegurarme de que no regresara por algo que hubiera olvidado. Luego comencé el empaque final. Tomó menos de una hora. 3 viajes a mi auto, la ropa restante, la computadora portátil, artículos de tocador, el reloj de mi abuelo, algunos libros. Eso fue todo. Dejé los muebles, las cosas de la cocina, las decoraciones, incluso las fotos de la boda que colgaban en el pasillo. No quería nada de eso. Esas cosas pertenecían a una versión de nosotros que ya no existía. Hice un recorrido final, revisando cada habitación. El dormitorio donde solíamos hablar antes de quedarnos dormidos. La cocina donde solíamos cocinar juntos los domingos. La sala de estar donde solíamos ver películas. Todo parecía artefactos de la vida de otra persona. Dejé ambos juegos de llaves en el mostrador. La llave de la casa y la de repuesto de su auto. Desactivé la opción de compartir ubicación en mi teléfono, la función que habíamos habilitado hace años cuando empezamos a salir. A las 9:47, cerré la puerta detrás de mí. No le eché llave. Ya no era mi lugar. Subí a mi auto y conduje a Cantón. No miré atrás hacia la casa. El apartamento era pequeño, limpio, no de mi estilo, pero funcional. Desempaqué metódicamente, poniendo todo en su lugar. Cuando terminé, me senté en el sofá desconocido en la sala de estar desconocida y esperé sentir algo. Tristeza, arrepentimiento, duda. En cambio, me sentí tranquilo. Sin televisor reproduciendo programas que no quería ver. Sin conversaciones telefónicas en la habitación de al lado que no me incluían. Sin la sensación de ser tolerado en mi propia casa. Por primera vez en años, me sentí establecido. Revisé mi teléfono periódicamente durante todo el día. No con ansiedad, solo con curiosidad. ¿Cuándo se daría cuenta? 6. Nada. 8, nada. 10:30, todavía nada. Me fui a la cama pensando que tal vez ni siquiera había vuelto a casa todavía. El miércoles, fui a trabajar de manera normal. El proyecto de renovación del puente estaba en su fase final y mi supervisor necesitaba actualizaciones sobre las pruebas de carga. Pasé la mañana en reuniones, la tarde revisando informes de inspección. A las 2:47, mi teléfono vibró. Diane. ¿Dónde estás? No, ¿estás bien? No, ¿qué pasó? Ni siquiera un signo de interrogación inicial, solo 3 palabras, sin urgencia. Miré el mensaje durante un largo momento. Había tardado más de 24 horas en darse cuenta de que me había ido. Y su primer mensaje de texto no fue de preocupación, solo de confusión, como si se me hubiera hecho tarde en el trabajo. Guardé mi teléfono sin responder. El miércoles por la noche, llegó otro mensaje. Diane. ¿En serio? ¿Dónde estás? Me estoy preocupando. ¿Me estoy preocupando? No, ya estoy preocupada. Todavía no había llamada telefónica. Todavía no había un seguimiento real. Seguí sin responder. Quería ver qué haría realmente. El jueves por la mañana, me desperté y me di cuenta de que había dormido mejor que en meses. Nadie se apartó de mí en la cama. Ninguna barrera física de la espalda de alguien diciéndome que no era deseado. Revisé mi teléfono mientras tomaba café. 7:23. Nuevo mensaje. Diane. ¿Cancelaste el pago automático de los servicios públicos? Allí estaba. No estaba preocupada por mí, estaba preocupada por las facturas. Me permití una pequeña sonrisa sin humor. Seguí sin responder. El jueves, empezó a llamar. Mi teléfono vibró durante una reunión con el equipo de infraestructura de la ciudad. Lo silencié sin mirar. Vibró de nuevo 20 minutos después. Otra vez, 1 hora después de eso. Para el jueves por la noche, había 3 mensajes de voz esperando.
Escuché el primero. Su voz sonaba frustrada, no frenética. Está bien, esto es ridículo. No sé qué estás tratando de probar, pero tenemos que hablar. El alquiler se vence la próxima semana y necesito saber qué está pasando. Llámame. Noté cómo lo formuló. ¿Qué estás tratando de probar? Haciéndolo sobre mi comportamiento, no el suyo. Y el alquiler fue mencionado antes que nada sobre nuestra relación. Borré el mensaje de voz sin escuchar los otros dos. El viernes, los mensajes de texto continuaron. 8:45. Mira, sé que las cosas se pusieron raras, pero esto es infantil. 1:23. ¿Puedes al menos decirme que estás bien? 6:47. No entiendo por qué estás haciendo esto. Leí cada uno a medida que llegaban. No respondí a ninguno de ellos. Mi silencio no era estratégico. Era sincero. No tenía nada que decirle. El viernes por la noche a las 9:15, llegó un mensaje más largo. Mira, sé que las cosas se pusieron raras la otra noche, pero siento que esto ha ido demasiado lejos, y no entiendo por qué estás haciendo esto. Si estás molesto por lo que dije en la cena, ya te dije que era solo una broma. No quise decir nada malo con eso, pero irte sin decir nada e ignorarme por días, eso no está bien. ¿Podemos, por favor, simplemente reunirnos y hablar de esto como adultos? No quiero que las cosas terminen así. Lo leí cuidadosamente. Las cosas se pusieron raras. Minimizando. Esto ha ido demasiado lejos. Culpándome. Solo una broma. La misma defensa. No quiero que las cosas terminen así. Ahora, de repente, se trataba de nosotros. De nuestra relación. Porque las cosas se habían vuelto inconvenientes para ella. Porque no le gustaba lidiar con las consecuencias. No porque me extrañara. No porque se diera cuenta de que había cometido un error. Decidí responder. No para explicar. Solo para terminarlo limpiamente. Escribí, bien, café. Domingo por la tarde, cafetería en Fells Point. 2. Lo envié. Ella respondió de inmediato. Está bien, gracias. No respondí a eso. El sábado lo pasé organizando mi espacio temporal. Compré alimentos, justo lo que quería. Fui a correr por el paseo marítimo de Cantón. Se sentía extraño, pero no mal, solo diferente. Seguía pensando en el domingo. No estaba nervioso. Estaba decidido. Sabía exactamente lo que diría, lo que no diría y cómo terminaría. El domingo por la tarde, llegué a la cafetería 10 minutos antes. Pedí un café negro, sin crema ni azúcar. Usualmente pedía un café con leche. Pequeño cambio, pero de alguna manera se sentía significativo. Me senté en una mesa de la esquina, de espaldas a la pared, de cara a la puerta, viendo a la gente caminar por la calle afuera. A la 1:58, Diane entró. Se veía cansada, no devastada, solo inquieta. Me vio y se acercó. No me puse de pie, no sonreí, solo asentí hacia la silla frente a mí. Ella se sentó, poniendo su bolso en el suelo. Tenía una bebida helada en la mano. Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hola, Diane, dije. No un saludo afectuoso. No informal, solo su nombre. Ella notó el cambio en mi tono, dudó antes de hablar. Realmente no sé cómo empezar esto. No dije nada. Solo esperé. Ella suspiró. Yo solo siento que reaccionaste de forma exagerada. Eso no es lo que quise decir. Y creo que si simplemente hablamos de esto, podemos resolver las cosas. Dejé que sus palabras flotaran en el aire por un momento. Tomé un sorbo de mi café, la miré sin la antigua necesidad de manejar lo que sentía. Ella comenzó a moverse en su asiento, incómoda con mi firmeza. ¿Crees que me fui por una cosa que dijiste? Ella parpadeó. ¿No fue así? No. Silencio. Ella esperó a que yo diera más detalles.
No lo hice. Hice que preguntara. ¿Entonces qué? Eso no fue una broma. Así es como realmente me ves. Y me di cuenta esa noche de que había terminado de estar en un matrimonio donde no soy nada más que cualquiera con quien vivas. Ella se inclinó hacia adelante tratando de involucrarse. No lo dije de esa manera. ¿Lo hiciste? Solo me estaba desahogando. Mis amigas y yo, bromeamos así todo el tiempo. No significa nada. Las bromas tienen algo de verdad en ellas. Ella no tuvo respuesta a eso. Abrió la boca, luego la cerró. Intentó un enfoque diferente. Está bien. Entonces, no debería haberlo dicho. Lo siento, pero esto, hizo un gesto entre nosotros, irte sin decir una palabra, ignorarme durante casi una semana. ¿Eso tampoco es justo? Mantuve mi voz nivelada. Sin enojo. No estaba tratando de ser justo. Estaba tratando de terminar. La frustración se arrastró en su voz. Entonces, eso es todo. Un comentario que hice y simplemente te rindes. No fue un comentario. Has estado diciendo cosas así durante meses, ¿no es así? Ella no respondió de inmediato. Continué, con voz firme. Se los dijiste antes. Tus amigas no se sorprendieron cuando lo dijiste. Se rieron porque ya lo habían escuchado antes. Has estado diciéndole a la gente que soy solo tu compañero de cuarto. Eso no. ¿Cuándo dejaste de verme como tu esposo? Pregunta directa. Ella no tenía respuesta porque no lo sabía o no lo diría. Cambió de táctica. ¿Qué pasa con el alquiler? ¿Las facturas? Simplemente me dejaste con todo. El contrato de arrendamiento está a tu nombre. Las facturas están a tu nombre. Tú lo querías así, pero estábamos dividiendo todo. No puedo pagarlo. Ganas 54.000 pesos al año. El alquiler es de 24.400 pesos al mes. Puedes pagarlo si te ajustas. Se veía atónita de que yo hubiera hecho los cálculos. Entonces, simplemente no vas a ayudar en absoluto. Ya no vivo allí. Mi tono era práctico, no cruel. Estaba declarando la realidad, no castigándola. Pero ella lo escuchó como un abandono. Intentó un enfoque más suave, con la vulnerabilidad asomándose a su voz. Wes, vamos. Hemos estado juntos durante 6 años, casados durante 3. ¿Realmente vas a tirar eso por la borda? La miré directamente. Sin ira, sin anhelo. Tú ya lo tiraste por la borda. Yo solo lo estoy aceptando. Eso no es justo. Me llamaste a alguien con quien vives frente a tus amigas. Y cuando te dije cómo me hizo sentir eso, me dijiste que estabas siendo demasiado sensible y preguntaste si podíamos no hacer esto. No te disculpaste. No intentaste arreglarlo. Solo querías que lo dejara pasar. Ella estaba callada ahora. No podía discutir con los hechos. No me ves como tu esposo. Tal vez no lo has hecho durante mucho tiempo. Y no voy a seguir estando en un matrimonio en el que tengo que convencer a mi esposa de que importó. Diane miró su bebida. La vi procesarlo. Vi el momento en que se dio cuenta. Había presionado demasiado. No había vuelta atrás de esto. No porque yo estuviera enojado, sino porque había terminado. Entonces eso es todo, dijo en voz baja. Eso es todo. Levantó la vista. ¿Qué pasa si yo? ¿Qué pasa si prometo hacerlo mejor, ser más? No quiero promesas. Quiero a alguien que me vea como algo más que alguien con quien vive, y esa no eres tú. Me puse de pie, saqué mi billetera y dejé 5 pesos en la mesa para mi café. Ella me miró, con algo parecido al pánico finalmente asomando a sus ojos. ¿A dónde vas a ir? Ya tengo un lugar. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo que necesite, y luego. Nosotros. No hay un nosotros. Ya no. Tomé mi chaqueta y la miré por última vez. No con ira, no con satisfacción, solo con finalidad. Cuídate, Diane.
Salí, no miré hacia atrás por la ventana para ver si estaba mirando. Subí a mi auto y conduje de regreso a Cantón. No sentí nada más que una tranquila certeza. Durante la semana siguiente, los mensajes continuaron. Al principio, estaban espaciados, cautelosos. El domingo por la noche, hola, solo paso a saludar. Espero que estés bien. No respondí. El lunes, ¿podemos hablar más? Creo que dejamos cosas sin terminar. No respondí. El martes, hablé con Kristen sobre lo que pasó. Ella cree que debería luchar por nosotros. Borré ese mensaje sin responder. Estaba consultando a sus amigas, las mismas que se habían reído. El miércoles, nada. El jueves, un cambio. Tengo problemas con la renovación del contrato de arrendamiento. ¿Puedes al menos llamarme? Seguí sin responder. El viernes, esto es realmente inmaduro, Wes. Lo estoy intentando. Culpándome de nuevo por no participar. Puse su número en no molestar. Mi rutina se instaló en algo manejable. Fui a trabajar todos los días. El proyecto del puente estaba terminando y mi supervisor mencionó que mi enfoque había mejorado. Mis colegas notaron que parecía más liviano, menos distraído. Pasé las tardes en Cantón, caminé por el paseo marítimo, cociné comidas sencillas, justo lo que quería. Leí libros que había comprado meses atrás pero que nunca había abierto. Dormí toda la noche. El viernes por la noche me senté en el apartamento y me di cuenta de que no había pensado en Diane en todo el día. No es que estuviera evitando pensar en ella, simplemente no se me ocurrió. Se estaba convirtiendo en alguien que solía conocer. Sin ira al respecto. Sin tristeza, solo aceptación. El sábado, busqué apartamentos a más largo plazo. Encontré uno de una habitación en Cantón por 1.500 pesos al mes. Disponible el 1 de abril, dentro de 3 semanas. Entregué una solicitud. Esto ya no era temporal. Esta era mi vida ahora. El domingo por la mañana, tenía 3 llamadas perdidas de Diane. Un mensaje de voz. Su voz era diferente. Tensa. Wes, de verdad necesito hablar contigo. El propietario necesita saber sobre la renovación del contrato de arrendamiento para la próxima semana, y no puedo. No puedo pagar este lugar por mi cuenta, no de la forma en que están las cosas. ¿Puedes por favor llamarme, por favor? La presión financiera estaba aumentando. Repitió por favor. La desesperación se arrastraba. Escuché el mensaje de voz una vez, lo borré y no le devolví la llamada. El martes en el trabajo, estaba almorzando en la cafetería, revisando los planos del proyecto. Todd, de la oficina de permisos, se acercó a mi mesa. Hola, Wes. ¿Te importa si me siento? Adelante. Se instaló, luciendo incómodo. Entonces, escuché a través de Jamie que tú y Diane. Que las cosas están complicadas en este momento. Estamos separados. Él asintió. Sí. No estaba seguro de si debía mencionarlo, pero me encontré con ella en el supermercado ayer, el de la calle Light. No levanté la vista de mis planos. Bien. Ella estaba. Se veía bastante estresada. Preguntó si te había visto por aquí. Le dije que no. Gracias. Todd dudó. También mencionó que se va a mudar. Dijo que el lugar en Federal Hill era demasiado. Eso captó mi atención. Levanté la vista. Se va a mudar. A la casa de su hermana en Towson temporalmente, dijo. Hasta que resuelva las cosas. Cuando dijo que para fin de mes, supuse que era por el contrato de arrendamiento. No podía conservar la casa. Se estaba reduciendo, mudándose a los suburbios a casa de su hermana. El lugar que se suponía que era nuestro pero que en realidad era suyo. No podía pagarlo. La realidad había llegado por completo. No sentí nada. Ni satisfacción, ni culpa, solo reconocimiento de las consecuencias. ¿Estás bien?, preguntó Todd cuidadosamente. Sí, estoy bien.
Si necesitas algo, solo avísame. Te lo agradezco. Todd se fue. Volví a mis planos. Diane se estaba reduciendo. Yo me estaba expandiendo. Así es como debería ser. El miércoles por la noche, el día 18 después de irme, regresé del trabajo para encontrar a Diane sentada en los escalones fuera de mi edificio. Había encontrado mi ubicación. Probablemente le preguntó a Todd o a otro contacto mutuo. La vi mientras me estacionaba. No sentí ningún pico de emoción, solo una leve irritación por haber cruzado los límites. Me acerqué tranquilamente. ¿Cómo me encontraste? Se puso de pie, a la defensiva. ¿Importa? No respondes mis llamadas. Porque no quiero hablar contigo. Wes, por favor, solo dame 5 minutos. Revisé mi reloj. Tienes 3. Nos quedamos afuera. No la invité a entrar. Claramente había estado llorando antes, pero no ahora. Solo estaba cansada. No dramática. Me voy a mudar de la casa. No puedo pagarla. Lo escuché. La sorpresa cruzó su rostro. ¿Lo escuchaste? ¿De quién? No importa. Así que sabes que me voy con mi hermana. Lo sé. La frustración se asomó a su voz. ¿Y no te importa? No es mi problema. Palabras duras, pero mi tono se mantuvo neutral, indicando un hecho, no atacando. Yo solo. No entiendo cómo puedes simplemente apagarlo así. Estábamos casados. Teníamos una vida juntos. Vivíamos juntos. Eso es diferente. Ella se estremeció. Eso no es justo. Tú lo dijiste primero. Yo solo estoy de acuerdo contigo ahora. No necesito nada de ti. Eso es lo que no estás entendiendo. Entonces eso es todo. Simplemente terminamos. Ya habíamos terminado. Tú decidiste eso cuando dejaste de verme como tu esposo. Yo solo soy el que lo aceptó primero. La miré directamente. Firme. Entonces estás luchando sola. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No era manipulación. Era una comprensión genuina. Había perdido esto. Me había perdido. No porque yo la odiara. Porque ya no la necesitaba. No quería que fuera así. Lo sé. Pero lo es. ¿Puede? ¿Puedo al menos llamarte a veces solo para ver cómo estás? No. Wes. Necesito que te vayas ahora. Límite claro. Sin disculpas. No lo suavicé. No le di espacio para negociar. Ella lo asimiló. Asintió lentamente. Se secó los ojos. Caminó hacia su auto estacionado en la calle. Se alejó. La vi irse. Entré. Me sentí tranquilo. Sin culpa. El 1 de abril, me mudé a mi apartamento de una habitación en Cantón. El contrato de arrendamiento solo a mi nombre. Amueblado con mis elecciones. Sencillo, funcional. Mío. Tenía una vista parcial al agua. Asequible a 1.500 pesos al mes. El primer lugar que era completamente mío desde antes del matrimonio. Mi rutina se volvió cómoda. Carreras matutinas a lo largo del paseo marítimo antes del trabajo. El proyecto del puente terminó con éxito. Mi supervisor elogió el trabajo. Las tardes las pasaba cocinando, leyendo, a veces reuniéndome con Todd para tomar una cerveza. ¿Tener citas? Todavía no. No estaba pensando en eso. Contento en la soledad. El 5 de abril, llegó un último mensaje de texto. Diane. Hola, ya estoy instalada en casa de mi hermana. Solo quería que supieras que estoy bien. Espero que tú también estés bien. Lo leí, no respondí, borré la conversación. Esa fue la última vez que se comunicó. El sábado por la mañana, me senté en mi pequeño balcón con un café y el periódico.
El sol asomaba sobre el puerto. Pensé en la trayectoria de todo lo que había sucedido. Restaurante, solo alguien con quien vivo. Confrontación, eres demasiado sensible. Salida, silenciosa, incompleta. Consecuencias, su gradual comprensión. Ahora, vidas separadas. La gente habla del cierre como si fuera una conversación. Como si debiera haber una disculpa, una charla final, una resolución ordenada. Pero a veces el cierre no viene de ellos. Viene de ti, al darte cuenta de que no necesitas su disculpa. No necesitas su comprensión. No necesitas que reconozcan lo que hicieron. Solo necesitas alejarte. Y eso es exactamente lo que hice. Diane esperaba encontrar un compañero de cuarto. Ahora tenía a su hermana. Yo quería a alguien que me viera como un esposo. Ahora me tenía a mí mismo. Eso era mejor que lo que teníamos. Y por primera vez en años, cada mañana cuando me despertaba, no sentía resentimiento ni frustración ni esa sorda sensación de hundimiento que se había vuelto normal. Terminé mi café. No tenía planes para hoy. Tal vez caminaría hasta Fells Point. Tal vez solo leería, tal vez no haría nada. Y ese era el punto. Mi tiempo era mío. Mi espacio era mío. Mi vida era mía. Diane tenía razón en una cosa. Éramos solo personas que vivíamos juntas. Ahora ni siquiera tenemos eso. Ahora, analicemos lo que esta historia realmente te está diciendo. Ella te redujo a un compañero de cuarto frente a sus amigas, descartó tus sentimientos cuando la confrontaste y luego actuó sorprendida cuando trataste la situación exactamente con la seriedad que merecía. El hecho de que le tomara más de 24 horas siquiera notar que te habías ido, te dice todo sobre cuán presente estabas en su vida. Y cuando finalmente se comunicó, su primera preocupación no fue tu seguridad o la relación. Fueron las facturas de los servicios públicos. Esa no es una esposa dándose cuenta de que extraña a su esposo. Es alguien dándose cuenta de que su arreglo financiero acaba de salir por la puerta. Le diste múltiples oportunidades para corregir el rumbo. Ella eligió la desviación cada vez. Alejarte no fue rendirte. Fue aceptar la realidad antes de que ella lo hiciera. Lección: cuando alguien te muestre quién es a través de sus palabras y acciones, créeles la primera vez. Quedarte no hará que vean tu valor. Solo les enseña que tus límites son negociables. ¿Qué habrías hecho en su situación?